linda. Así que bueno, ahí puse para grabar. Así que bueno, por tanto, ni bien las tengamos, por supuesto, las vamos a subir, pero no sé tampoco, no sé si va a ser que va a servir para este turno o quizás para el próximo turno. Ni bien las tengamos, por supuesto, las vamos a cargar, eso sin lugar a dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Que tengan alguna duda? Disculpe, una pregunta. El mail Sí, con el horario, y el día, ¿en qué momento nos llegaba? Primero les va a llegar un correo en donde les van a decir si ustedes pueden rendir, digamos, pueden rendir otro día que no sea el del examen. Ajá. O sea, nosotros, hay un límite, ¿no? Digamos, a veces no Sí, entran bueno, todos en el mismo día. Hay no, veces por eso, pero usted dice 200 ahí alumnos para rendir, o sea, hay veces que son 200 alumnos para rendir. Entonces, obviamente que no alcanza el tiempo. Entonces, mandamos un correo a todos y a todas y allí ustedes dicen, bueno, yo no tengo problema en rendir otro día. Porque la pregunta es si se puede rendir otro día. Sí. Esta es la cuestión. Y con posterioridad, digamos, atendiendo a las respuestas, ponemos un plazo para que ustedes respondan de un tiempo, serán de 3 o 4 horas, allí responden y una vez transcurrido ese plazo que pusimos de límite, ya ahí no pueden decir no puedo rendir, o no, porque, digamos, ya empezamos a armar todo ese listado y les puedo asegurar que es de una ingeniería que, digamos, si tenemos que cambiar a uno, se arma un lío tremendo porque hay que subir, digamos, es complejo armarlo. Entonces, Sí. damos un plazo, entonces que habrá que ver los horarios, pero les van a llegar. Ustedes tienen que estar atentos a los correos. A los correos, perfecto. Un primer correo, no se asusten porque por ahí, bueno, esperen si no les llega, pero bueno, piensen que creo que a las 7 se cierra el presente, la facultad tarda quizás un rato hasta que nos manda el listado, nosotros también tenemos que cargar todos los correos de ustedes en el mail de la cátedra, es decir, hay un tiempo hasta que hacemos todo esto y hasta que les llega el primer correo. A ustedes les llega el primer correo, ustedes ahí verán, si alguno tiene una dificultad que no puede rendir, qué sé yo, capaz que no hay problema, porque capaz que son, no sé, 50 para rendir o 30 para rendir y pueden rendir todos el mismo día, y si pueden rendir todos el mismo día, entonces no va a existir este primer correo. Ya rendimos el mismo día. Claro, en su horario. Lo que sí yo aviso, porque por ahí estos turnos a veces son muy con mucha gente y entonces, bueno, a veces puede ocurrir que no alcancemos a tomar todo en el mismo día. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta en relación al examen? ¿No? Bueno, el tema que hemos organizado de acuerdo al cronograma que les habíamos planteado para hoy tenía que ver con la legítima hereditaria, concepto, caracteres, libertad de testar, límites, porción disponible, mejora, cálculo de la porción disponible y porción legítima, acciones de defensa de la legítima y además sucesión intestada. Vamos a comenzar hablando, digamos, voy a empezar de atrás para adelante para que quizás les resulte más sencilla la explicación. Es decir, fíjense que cuando hablamos de los órdenes de la sucesión intestada, nosotros decimos que, digamos, la sucesión se abre por voluntad de la ley, cuando es la sucesión intestada, pero que esta ley actúa de manera imperativa o de manera supletoria. Actúa de manera imperativa en relación a la legítima hereditaria. Es decir, cuando nosotros hablamos que la legítima hereditaria funciona de manera imperativa, lo que estamos queriendo decir es que más allá del orden sucesorio ad intestato, esa legítima hereditaria debe ser respetada a los herederos forzosos que tenga una determinada persona. Fíjense que esta legítima hereditaria
y toda la normativa de la legítima hereditaria aparece regulada, y yo les voy a pedir que busquen ustedes en el propio código, a partir del artículo 2444 en adelante. Esos artículos plantean que esa legítima hereditaria no puede ser vulnerada, que esa legítima hereditaria no puede ser sometida a plazo, a condición. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en realidad todo lo relativo o todo lo relacionado con la legítima hereditaria lleva íncito el orden público sucesorio. Es decir que cuando nosotros hablamos de orden público sucesorio, entre otros puntos, no es el único supuesto, también están los pactos sobre herencia futura, pero la legítima hereditaria es uno de ellos, forma parte de lo que sería el orden público sucesorio. Y fíjense que si hablamos de orden público sucesorio, lo que nosotros estamos queriendo decir es que cuanto mayor orden público hay, o ante la existencia de un orden público, esto importa el cercenamiento de qué cosa. Es decir, si hay orden público, se cercena ¿qué cosa? La autonomía. Exacto, la autonomía de la voluntad. De allí entonces que cuando nosotros hablamos de la vulneración a la legítima hereditaria, lo que nosotros estamos diciendo es que esa vulneración a la legítima hereditaria puede ser realizada exclusivamente por actos realizados por la persona que tiene herederos forzosos a título gratuito. Y además, esos actos a título gratuito pueden ser por actos entre vivos, el ejemplo clásico o típico es la acción de donación, o también a través de una liberalidad testamentaria. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente, si nosotros tenemos legítima hereditaria, importa que también existe una contracara que es la porción disponible o la porción de libre disposición. Esa porción de libre disposición va a aumentar o a disminuir atendiendo cuáles son los montos de legítima de los herederos que en la sucesión puntual, digamos, esa persona tengan. Fíjense que si ustedes van al artículo 2445, allí van a tener, ¿quién tiene ganas de leerlo? Los montos de legítima. ¿Quién tiene ganas de leer el 2445? Ahí lo leo. Dale. Bueno, porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2 y la del cónyuge de 1/2. Fíjense, vamos por parte, Caterina, después seguís con el que sigue. Fíjense que allí les está planteando lo que nosotros llamamos legítima hereditaria global. ¿Esto qué quiere decir? Que el código dice globalmente que para todos los descendientes la legítima hereditaria es de ¿cuánto? ¿2? 2/3. 2/3. Por tanto, entonces, acá nos vamos a encontrar con algunas precisiones. En primer lugar, que si 2/3 es la legítima hereditaria, la porción disponible de los descendientes, es decir, de una persona que tenga hijos, por ejemplo, la porción disponible va a ser de lo que reste para completar el 100% de la herencia, es decir, de 1/3 o de lo que sería igual el 33,33%. Ahora, fíjense que yo recién les marcaba que esos 2/3 importan una legítima hereditaria global. ¿Y esto por qué yo digo que es una legítima hereditaria global? Porque esa legítima hereditaria global va a convertirse o va a dividirse en una legítima hereditaria individual conforme la cantidad de legitimarios que esa persona tenga. Vayamos a un número, digamos, a un número concreto para que lo entiendan. Si nosotros estamos hablando que la legítima hereditaria de los descendientes equivale al 66,66%, la legítima hereditaria global de los descendientes es de ese monto. Ahora, si eventualmente este señor tiene 2 legitimarios o 2 herederos forzosos, entonces a su vez van a tener cada uno de esos herederos una legítima individual que respetarles, que va a equivaler, en este caso concreto, al 33,33% de cada uno. ¿Con esto qué quiero decir? Que ante la existencia de herederos forzosos, tenemos que la ley actúa de manera imperativa
porque la legítima hereditaria forma parte de ese orden público sucesorio. Si hay legítima hereditaria, existe también la contracara, que es la porción disponible, y a su vez tenemos una legítima global de los descendientes, que es de 2/3, y una legítima global de los ascendientes, que es de 1/2, y la legítima del cónyuge, que es de 1/2. Por tanto, la porción disponible va a ser diferente atendiendo a quienes sean esos herederos forzosos. Si los herederos forzosos son descendientes, entonces la porción disponible o de libre disposición de esa persona va a ser 1/3, mientras que si se trata del cónyuge o de los ascendientes, la porción disponible que deberá respetar esta persona va a ser de 1/2. Vamos a seguir leyendo la norma. Caterina. Sí. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Bien, acá empieza un poco a esta cuestión del orden público. Es decir, bueno, ¿cómo? Hemos dicho que esa legítima hereditaria se vulnera siempre y cuando, digamos, se realicen actos a título gratuito y que esos actos a título gratuito desborden la porción de libre disposición que esa persona tiene. ¿Cómo sabemos, cómo calculamos la legítima hereditaria? Bueno, precisamente la legítima hereditaria se va a calcular, conforme explicita la norma, teniendo en cuenta el valor de los bienes dejados por el causante en el acervo, es decir, aquellos que se transmiten mortis causa, se le van a restar las deudas conforme lo que plantea la norma y se le van a sumar aquellas donaciones que resulten inoficiosas, es decir, aquellas donaciones que vulneren esa legítima hereditaria. Es decir, que a priori, si la persona dejó 100.000 pesos en valores de bienes y realizó donaciones por otros 100.000 pesos, quiere decir entonces que la masa y no tiene deudas, la masa para calcular la legítima va a ser de 200.000 pesos. 100.000 pesos de los bienes dejados por el causante más 100.000 pesos de esas donaciones. Si en el caso de nuestro ejemplo tenemos descendientes, significa que solamente podía disponer mortis causa a título gratuito o por actos entre vivos sobre 1/3, es decir, el 33,33%. Esto significa que si hablamos de 200.000 pesos, la porción disponible de 200.000 pesos, ¿cuánto sería? Soy muy mala para las matemáticas. Es decir, 200.000 pesos dividido 3, que sería 1/3, o el 33,33%. ¿A cuánto equivale? Sí, casi 700.000, así 600 y algo. 1/3 de 200.000. Exacto, 600 y pico de mil, casi 700.000. Por tanto, entonces, nosotros ahí tenemos el monto de porción disponible. El monto de porción disponible que tenemos es más o menos aproximado de 700.000. Pero la donación, nosotros dijimos que tenía un valor de ¿cuánto? Perdón, de 60.000 sería. Dije, porque estábamos haciendo la cuenta de 200.000. De 200.000. Bueno, 60 y pico de mil. Pero es lo mismo. Pero dijimos que la donación que había sido realizada por esa persona ascendía ¿a cuánto? A 100.000. A 100.000. Por tanto, entonces, fíjense que en este caso esa donación va a resultar inoficiosa, porque si nosotros, digamos, superponemos los 60 y pico de mil que tiene de porción disponible sobre la donación, digamos, realizada en vida, evidentemente que desborda esa porción de libre disposición que la persona tenía en vida. Lo mismo va a ocurrir si en vez de que haya donaciones se trate de un testamento, ¿no? Sería la misma cosa. Serían todos los bienes dejados por el causante, suman, no sé, 200.000 pesos y resulta ser que hay un testamento por 50.000 pesos. Bueno, hay que sacar la porción disponible, volvemos otra vez, es 60 y pico de mil pesos esa porción disponible, medimos el valor de disposición
que como es 50.000 pesos, encaja perfectamente dentro de lo que sería la porción disponible y por tanto entonces no hay una vulneración a la legítima hereditaria, ¿no? Entonces fíjense que cuando hablamos de vulneración a la legítima hereditaria, claramente la legítima hereditaria, el valor se fija al momento de la muerte de la persona y no teniendo en cuenta solamente los bienes dejados por el causante, sino también en su caso, y en el caso de existir, las donaciones, ¿no? Que también debe ampliarse esa masa para poder saber si esas liberalidades resultan o no resultan, digamos, inoficiosas o atacables. También puede ocurrir, como dijimos recién, cuestiones derivadas o que tengan que ver con la disposición testamentaria y ahí entonces las cuentas se sacarán exclusivamente sobre los bienes dejados por el causante. Y la norma continúa diciendo, a ver si la terminás de... Sí. Para el cómputo de la porción de cada descendiente, solo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después del matrimonio. Bien, lo que está queriendo decir es que claramente para que, digamos, pueda tener la persona legitimación activa para demandarla, tiene que encontrarse dentro de esos periodos, es decir, que el cónyuge sea cónyuge y que el hijo al menos haya sido concebido para que entonces tenga esa legitimación activa. Con esto quiero decir que si yo de repente vivo en una unión convivencial con mi pareja, le dono a mi hija la única propiedad que tengo y con posterioridad me caso, entonces la persona no va a poder tener legitimación activa porque no tiene manera de computar esas donaciones porque no era un legitimario presunto al momento de la donación. Lo mismo va a pasar con el, digamos, con el hijo concebido y demás. Eso es muy importante y es una reforma también para tenerla debidamente presente. Fíjense que otra de las cosas que a mí me parece muy importante para que yo les marque en esta clase de consulta, ¿hasta aquí vamos bien o me quieren hacer alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que la otra cuestión importante para marcar son las acciones de defensa de la legítima, que acá nuevamente les pido que ustedes abran el código porque entonces yo les voy a ir marcando cada uno de las acciones de defensa de la legítima. Fíjense que a diferencia de lo que ocurría en el Código Velezano, antes en el código teníamos la acción de reducción, mientras que ahora claramente tenemos 5 acciones de defensa de la legítima. Esas 5 acciones de defensa de la legítima aparecen reguladas en el artículo 2450. A partir de allí, ustedes tienen la acción de entrega de la legítima. El artículo 2451, que es la acción de complemento. El artículo 2452, que es la reducción de disposiciones testamentarias. El artículo 2453, que nos habla de la reducción de donaciones. Y el artículo 57 o 58, no me acuerdo bien, creo que 58, que es la acción rey persecutoria. Fíjense que ahí ustedes tienen 5 acciones de defensa de la legítima que van a tener en cuenta la situación fáctica o la situación o el caso, diríamos, en concreto, a los efectos de saber cuál es la acción idónea para el supuesto puntual. Vamos a comenzar con la acción de entrega de la legítima, que quiero que me la lean y que quiero que ustedes me digan cuáles serían las situaciones en las cuales se puede iniciar esta acción de entrega de la legítima. Caterina, ¿seguís leyendo? ¿Tenés ganas? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Acción de entrega de la legítima. El legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. Fíjense una cosa, ¿qué es legitimario preterido? El que pretende... El olvidado, el que no fue El incluido. omitido, exactamente. El omitido. ¿Cómo se configura un legitimario preterido o un legitimario omitido? Es
yo tengo herederos forzosos, pero me siento acá y digo, instituyo como mi único y universal heredero a mi conviviente. ¿Es válido ese testamento? Sí, por supuesto, es válido. ¿Y es válido en qué medida? Ahí como dice la norma. Mientras, claro. Dice la norma. A ver, Caterina, volvemos otra vez para atrás. Así entienden toda la acción. El legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. Fíjense que qué es lo que está planteando la norma. La norma plantea la importancia que tiene el testamento. Y esto es algo que ustedes lo tienen que tener bien claro. Porque parecería que lo más importante es la sucesión a intestato y los herederos forzosos. Y por eso yo comencé hablando de manera conjunta y dije, vamos a hablar de las reglas de la sucesión a intestato, y comencé diciendo que la ley actúa de dos formas, de manera imperativa en todo lo relativo a la legítima hereditaria y de manera supletoria, supliendo la voluntad del causante en cuanto al orden de sucesión y en cuanto también a el tema de los bienes. Quiere decir entonces, y de hecho esta norma lo ratifica, que en el caso de que se designe a otro heredero, el heredero universal, el verdadero heredero, va a ser el testamentario, mientras que el heredero forzoso omitido va a funcionar como un ¿qué? Como un Heredero de cuota. cuota. Es decir, que solamente va a ir y va a poder tomar su porción legítima. Y fíjense la gravedad de esta cuestión, que como funciona como un heredero de cuota, no tiene derecho de acrecer. Y por eso, si tuviera hermanos y alguno de sus hermanos no quiere o no puede aceptar su legítima hereditaria, él no tiene posibilidad de acrecimiento porque solo tiene derecho a su propia legítima hereditaria precisamente por voluntad del testador. Y esto significa que la ley actúa de manera imperativa, obliga a pagar una legítima hereditaria a ese heredero, pero no a ser un heredero tradicional. Y yo creo que esto es un punto que es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque el código lo planteó siempre, pero hoy lo plantea con muchísima más claridad. Es más, si ustedes revisan las reglas del proceso sucesorio, ustedes van a ver que primero se regula la sucesión testamentaria y en el artículo siguiente dice, si no hay herederos instituidos, entonces las normas se van a regir conforme la sucesión a intestato, ¿no? Entonces quiere decir que claramente la voluntad del testador es extremadamente importante, y tan importante es que yo puedo preterir, puedo omitir al heredero forzoso y designar a un heredero testamentario. Pero lo que no puedo por este orden público sucesorio es privarlo de la legítima hereditaria, y de allí entonces esta acción de entrega de la legítima. Ahora, fíjense que tiene una segunda parte la norma. A ver, Caterina, es para otro supuesto. Hemos analizado este primer supuesto que nos habla de la preterición del heredero forzoso. Vamos a ver ahora la segunda parte, ¿qué es lo que nos dice? También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes, pero ha efectuado donaciones. Bien, fíjense qué notable. Hay como si fuera una, digamos, una superposición de supuestos entre esta acción y la acción de reducción de donaciones, ¿no? Porque entonces claramente dice, también nos vamos a valer de la entrega de la legítima cuando ya no queden más bienes. Es decir, una persona donó todos sus bienes, no le quedan más bienes, y entonces en ese caso vamos a poder recurrir a esta acción de entrega de la legítima. Ahora, ¿cuándo vamos a usar la acción de reducción de donaciones? Cuando haya donado bienes, pero le queden todavía bienes en el acervo hereditario. Y fíjense que allí está la diferencia entre el funcionamiento de la acción de entrega de la legítima y el funcionamiento de la reducción de donaciones. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Lo podría repetir? Sí. Por favor. Vamos de vuelta. La acción de entrega de la legítima presupone también, en la segunda parte, que si
¿Vos tenés el código, Lina? Lina me preguntó, ¿no? Sí, yo lo tengo el código. Bueno, fíjate, lee vos misma, y si querés leerla para todos, no hace falta que prendas la cámara si no querés, no, no hay. Lee la segunda parte para que a vos te quede bien en clara el supuesto fáctico, y léelo para todos tus compañeros también. También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes, pero ha efectuado donaciones. Esa es la situación fáctica de la entrega de la legítima en esta segunda parte de la norma. No deja bienes porque realizó donaciones. Es decir, si yo vendí todos mis bienes, obviamente que no hay ninguna entrega de la legítima porque no hay ninguna liberalidad allí. Es decir, que la liberalidad aparece en el supuesto de que no le quedan más bienes porque realizó donaciones. Lo que yo les expliqué es que la diferencia con la acción de reducción, que si ustedes quieren la podemos leer ahora para que quizás, yo supongo que ya la saben, pero por las dudas, lean el artículo 2453, que allí tienen la reducción de donaciones. Fíjense el planteo, qué es lo que plantea en este supuesto. ¿Lo leo? ¿Sí? Reducción de donaciones. Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata. Fíjense que acá el supuesto es distinto, porque no nos encontramos con una sucesión que no tiene bienes porque donó todo el patrimonio. Nos encontramos con un señor que quizás donó un montón, pero un par de propiedades o una propiedad le quedó. Entonces allí no podemos recurrir a la acción de entrega de la legítima, como hablábamos recién, sino a la acción de reducción de donaciones. ¿Se aclaró un poco, Lina? Sí, o sea, en la reducción de donaciones todavía, digamos, queda algo de patrimonio, y en la acción de entrega de la legítima no queda nada, pero la reclama igual, porque le corresponde. Pero ojo, no queda nada porque donó. Sí. No es no queda nada, porque no queda nada y vendió, no tenés acción de entrega de la legítima, ¿no? No queda porque donó. El requisito es la donación. Exacto, porque yo no es que estoy privada de realizar actos en mi vida. Yo si quiero, dono todo mi patrimonio y no le dejo nada ni a mi marido ni a mi hija. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Alguien me puede reclamar el día de mañana a mis herederos? Nada. Lo que yo no puedo hacer es realizar actos a título gratuito perjudicando a mis herederos. Si yo agarro un departamento, lo vendo, con esa plata me voy a Europa, al año siguiente vendo otro departamento, con esa plata me voy a Europa, y así sucesivamente, dejo de trabajar y me gasto la plata en mí. Bueno, listo. El problema es cuando yo realizo un acto a título gratuito beneficiando a una persona que no es heredero forzoso y que lo beneficio más allá de la porción disponible. Es decir, ¿yo lo puedo beneficiar? Sí. Lo que no puedo beneficiar es más allá de la porción disponible. O sea, el beneficio no puede afectar la legítima. Exactamente. La liberalidad, vamos a decir, no puede afectar la legítima, salvo quienes tienen, no es salvo, en realidad no es salvo, quienes tienen una legítima, una porción disponible mayor, es el caso del heredero con discapacidad del artículo 2448. Es una norma, digamos, que es muy sencilla y que no me parece, salvo que tengan alguna pregunta puntual, que por supuesto con todo gusto la respondo, pero no tiene sentido que en estas clases nos dediquemos a ese, pues es un tema sencillo. Pero si hay alguna duda, pero lo quiero aclarar para que no haya un malentendido. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, cómo no, Rosa, decime. En el caso que usted me quedó una duda, en el caso que primero que usted dio, el caso del testamento a la conviviente, si tenemos descendientes, ese testamento que se otorga, ese bien, no puede superar la legítima disponible, ¿no es cierto? No puede superar el monto de legítima hereditaria. Perfecto.
la legítima hereditaria. Digamos, no es que no puede superar, no puede desbordar, si querés te lo digo más fácil, no puede desbordar la porción disponible. Perfecto, ahí está. Si desborda la porción disponible, vulnera la legítima hereditaria. Perfecto, ese término me faltaba terminar. Les voy a hacer un pequeño dibujo. A ver si a ustedes esto les queda mejor. A ver. A ver, ahí. Bueno, no sé cómo se hace esto, que no sé por qué no me sale. A ver. Porque si les hago este dibujito, lo van a entender. ¿Ahí se ve el cuadrado? ¿Lo ven el rectángulo, digo? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ¿O no? Sí, Bueno. más. Bueno, no se ve nada esto, Dios. Esperen que arranco de vuelta. Vamos a borrar. Porque esto me resulta importante que lo sepan. Lo estaba queriendo dividir en 4 partes. En realidad no, quiero hacer un rectángulo. A ver si ahora le agarré la mano, porque me había olvidado. Creo que me sigo olvidando cómo es. A ver esto. Lo que pasa es que yo en realidad, digamos, que lo entiendo en mi Zoom, pero este Zoom es distinto que el mío. Este es el de la facultad. Ahí le agarré la mano, miren. Bueno, a ver. Si esta es la legítima hereditaria, ahí estamos, miren, ya le agarré la mano. Esta es la porción disponible. Porción disponible. Y esta es la porción legítima. Entonces, acá estamos hablando del caso de los descendientes. Sí. Por tanto, esta es la porción disponible. La liberalidad no puede ir más allá de la porción disponible, porque si va más allá de la porción disponible, que en este caso puntual del ejemplo es del 33,33%, entonces vulnera la porción legítima o la legítima hereditaria. Así es. Este punto. Por tanto, entonces, por eso yo les decía, si de repente tenemos 100.000 de bienes dados por el causante más 100.000 de donaciones, la masa, y no hay deudas, la masa para determinar la legítima es de 200.000. Si nosotros a 200.000 lo dividimos, a ver, vamos a hacer bien el cálculo, si a 200.000 le sacamos un tercio, nos va a dar exactamente 66.666. Evidentemente que si lo que tenemos de porción disponible es 66.600 o 66.000 pesos y la donación es por 100.000 pesos, evidentemente que desbordó la porción disponible, y si desborda la porción disponible, avanza la porción legítima. Por tanto, se va a reducir exclusivamente hasta que llegue nuevamente a la porción disponible. Es decir, no va a reducir la totalidad de la donación, va a reducir exclusivamente la parte que desborda la porción disponible y avanza sobre la legítima hereditaria. Por eso es interesante tener en cuenta que si es un tercero, por ejemplo, si yo realizo una donación a un tercero y esa donación vulnera la legítima hereditaria, siempre ese tercero va a retener la porción disponible, el monto de porción disponible lo va a retener. Lo que no puede retener es la liberalidad que exceda esa porción disponible, porque si excede, vulnera la legítima hereditaria. ¿Se entiende esto? Doctora, ¿Sí? y tratándose de un bien donado que excede Sí. la porción disponible, Sí. pongámosle en este caso que usted se pasa a valores, tendrá que devolver X valor
que corresponda a esa porción. No hay que confundir la acción de colación con la acción de reducción de donaciones. Allí ustedes tienen que ir y buscar las normas que tienen que ver con el funcionamiento de los efectos de la acción de reducción, porque allí va a haber que distinguir sobre si esa reducción es total o si esa reducción es parcial. Si la reducción es total, porque la totalidad de la liberalidad vulnera la legítima hereditaria, es decir, no hubo una sola donación, hubo 7 donaciones, entonces va a haber algunas que van a quedar resueltas totalmente. Entonces, en ese caso de que queden resueltas totalmente, entonces allí, digamos, al resolverse, directamente esa donación vuelve o va a ir al patrimonio de aquel que tiene vulnerado su legítima hereditaria. Mientras que si esa resolución es parcial, en el caso del ejemplo, es decir, porque afecta solamente una parte de la legítima, pero no todo, porque parte queda también en la porción disponible, la norma prevé la posibilidad de que, digamos, de determinar si se trata de un bien divisible o si no es divisible. Si el bien es divisible, entonces, bueno, se quedarán en los porcentajes que corresponden. Si de repente se trata de un campo y son 1000 hectáreas, y bueno, no va a haber ningún problema en poder dividirlo. Ahora, si se trata de un bien indivisible, entonces allí la ley prevé algunas normas que dice que ese bien debe quedar en manos de aquel que le corresponda la porción mayor. Ahora, el donatario siempre puede impedir la resolución pagando en dinero. Es decir, que es una acción, diríamos, digamos, más de tipo real, la acción de reducción de donaciones. Mientras que la acción de colación, que no es el objeto del tema quiero ir del tema, pero la acción de colación, el funcionamiento es distinto, porque ahí sí son valores. No va a haber nunca posibilidad de que vuelva el bien al acervo, sino que devuelva en valores. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, seguimos entonces con las otras acciones. Fíjense que hasta ahora hemos visto la acción de entrega a la legítima y hemos visto la acción de reducción de donaciones. Otra de las acciones importantes es la acción de complemento. Fíjense que la acción de complemento es una acción que prácticamente diríamos que no se utiliza y presupone o se relaciona con la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria. Es decir, durante años se discutió sobre si la legítima hereditaria forma parte de los bienes o si forma parte de la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había autores, quizás los autores, digamos, más antiguos, que entendían que la única forma de que el heredero, de que el legitimario pueda acceder a la legítima hereditaria era exclusivamente a través de la aceptación de la herencia. Es decir, si vos no aceptabas la herencia, entonces no solamente no recibías la herencia, sino que tampoco tenías derecho a recibir tu legítima hereditaria. Mientras que otra posición, sostenía o sostiene que la legítima forma parte de los bienes. Es decir, que para esta postura se interpreta que el derecho a la legítima hereditaria yo lo tengo por ser descendiente, por ser hijo, no por aceptar la herencia. Es una cuestión bien diferente lo que tiene que ver con el carácter de heredero al carácter de legitimario. Y por tanto, en este caso, para esta postura, se sostiene que se puede aceptar la legítima hereditaria no solamente sin ser heredero, sino además también por un título diferente al de heredero. Es una norma que viene, y yo diría que es casi calcada, del artículo 3600 del Código Civil de Vélez. Y entonces ahora fíjense que yo podría recibir legítima hereditaria que a mí me corresponde, como les decía, por un título distinto y, por ejemplo, a través de una donación. De repente, en el caso del ejemplo, mi padre me había donado una propiedad que de repente equivale al valor de la legítima hereditaria, y yo digo, bueno, yo renuncio a la herencia, pero yo me convertí en un legitimario donatario. Es decir, a mí me cubrieron la legítima hereditaria a través de una donación. Ahora, la cuestión es que a mí me la cubrieron, pero me falta todavía un poco. Y entonces yo podría recurrir a esta acción, que ahora quiero que alguien
tenga ganas de leer, que es la acción 2451. Y entonces, a través de esta acción, ese legitimario, sin ser heredero, reclama la parte que le falta. Puede ser un legitimario donatario, es decir, que haya recibido su legítima o parte de su legítima a través de una donación, o puede ser un legitimario legatario, es decir, que aparezca en un legado y digo, bueno, yo acepto el legado y renuncio a la herencia, lo cual seguramente esto lo han visto, tranquilamente es factible esto realizarlo, porque son títulos diferentes, y entonces directamente dice, bueno, yo me quedo con este legado, pero inicio la acción de complemento para que me complementen mi legítima hereditaria, porque a mí todavía me falta un poco para recibir esa legítima hereditaria. Es un artículo muy controvertido y muy discutido. Hay quienes sostienen que no es, digamos, como que no es viable, pero lo cierto es que la norma está. Esta misma discusión se generaba bajo la vigencia del Código de Vélez y se seguía discutiendo cuál era la naturaleza jurídica de la legítima hereditaria, si era pars hereditatis, es decir, si forma parte de la herencia, o si era pars bonorum, que forma parte de los bienes y que da lugar a esta figura que yo les estoy explicando, que es el legitimario no heredero, es decir, aquel que recibe la legítima por un título diferente al de heredero. Y bueno, se ha venido discutiendo y ha seguido esta cuestión sin resolverse. ¿Quién tiene ganas de leer la norma? Yo lo leo, si quiere. Dale, Gabriela, te escuchamos. 2451, acción de complemento. El legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos... Fíjense la norma, ¿no? Fíjense la norma, disculpame un minutito, Gaby. Por cualquier título. Acá está la explicación que yo les digo. Recibió la legítima por una donación, recibió la legítima por un legado, recibió la legítima por un beneficiario, como beneficiario de cargo, etcétera, etcétera. Sí, seguimos. Y por cualquier título menos de su porción legítima, solo puede pedir su complemento. Exacto. Y ahí tienen la acción esta de complemento. Fíjense que hasta ahora venimos explicando 3 acciones y esas 3 acciones todas tienen una situación fáctica diferente. Es decir, que de acuerdo a la situación que a ustedes se les presente, va a ser la acción idónea para defender esa legítima hereditaria. Luego también tenemos la acción de disposición, de reducción de disposición testamentaria. Es la más sencilla. ¿En qué consiste? A ver quién tiene ganas de explicarla. Esto, a ver, ustedes la pueden explicar. O al menos encontrar la norma, que ya les he dado muchas pistas. 2452. Bueno, a ver, Rosa, ¿tenés ganas de leerla? Dice, a fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuotas y de los legados. En ese orden, los legados se reducen en el mismo orden establecido en el párrafo del 2358, que usted dijo que era el último caso que teníamos de las acciones que pues, se pueden atacar. El 2458 es la acción de repersecución. Exacto. Bueno, entonces, ¿en qué quedaría? ¿En qué consiste la acción de reducción de disposición testamentaria? ¿Quién tiene ganas de explicarlo? Es una reducción de los legados en relación al orden expresado, al orden que establece la normativa. Exacto, es decir, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay disposiciones testamentarias, y más allá del orden que proponga el testador o que proponga la norma, si hay disposiciones testamentarias, lo primero que va a caer son las disposiciones testamentarias. Y esto es lógico. ¿Por qué es lógico? Y es lógico porque en realidad todavía esos bienes no salieron del patrimonio del causante. Si yo hago un testamento, ese testamento al momento de mi muerte va a decir que lego un departamento a mi hija, pero al momento de mi muerte va a estar todavía el departamento en mi patrimonio. Es decir, va a tener que venir mi hija a aceptar el legado en el caso este. Y es por eso entonces que lo primero que va a caer son las liberalidades que tengan que ver con las disposiciones testamentarias. Y la última acción que nos resta tiene que ver con la acción rei persecutoria. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Es el artículo 2458,
que ha sufrido una reforma. Ustedes saben que hay unas reformas que tienen que ver con, digamos, en materia de donaciones y en materia también de, digamos, de estas acciones, que tiene que ver con la posibilidad de, digamos, del efecto rey persecutorio, es decir, de perseguir a los terceros adquirentes. Y entonces tengo ganas que alguien me lea este 2458. ¿Le leo, doctor? Sí, cómo no. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente... No lo estás leyendo con la reforma. Ojo con esto, ¿eh? ¿Perdón? No, tiene una reforma ese artículo. Tengan cuidado porque los artículos están reformados. Ah, no la tengo, entonces no. Bueno, fíjense que ustedes tienen que entrar, tienen que entrar en Infoleg, y en Infoleg buscar texto actualizado de la norma. Si quieren yo lo busco ahora, si no tienen la reforma. A ver, denme un minuto. Y acá aparece todas las normas que han sido modificadas. Las normas que han sido modificadas han sido el artículo 2457, 2458, 2459 y también la norma relacionada con la acción de colación. Ya les digo cuál es. Ojo porque son normas modificadas. Entró en vigencia ahora en diciembre. La otra norma modificada, espérenme, es el 2386. ¿En diciembre del 2020? ¿Cómo? ¿En diciembre del 2020 se modificó? Sí, exacto, entró en vigencia. Ustedes Claro, lo que no lo tenía. entran en Infoleg, buscan el Código Civil y Comercial de la Nación y allí les va a dar dos opciones: texto completo de la norma o texto actualizado de la norma. Ustedes van al texto actualizado de la norma y a partir de allí entonces van a tener estas reformas que yo ahora les voy a leer, que tiene que ver. Esperen que vuelvo otra vez. Artículo 2458 que fue modificado. Sería el artículo 2458, el que vamos a leer ahora, que es la acción rey persecutoria. Fíjense que la acción rey persecutoria aparece modificada porque ¿qué es lo que dice? Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, que es muy importante la frase, porque ustedes dirán, bueno, es una pavada. No, no hay ninguna pavada porque cambia todo el sentido de la norma. Dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima. La cuestión es de la siguiente manera. Antes de esta reforma, si un bien donado era, digamos, yo le dono a mi hija le vende ese bien a un tercero, antes de esta reforma, de esta grave reforma, porque más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero es una reforma que tiene, que está, digamos, pésimamente hecha. Está pésimamente hecha porque, digamos, está mal fundamentada, porque atenta contra el sistema sucesorio y además porque deja cantidades de cabos sueltos que de alguna manera esto va a generar, por lo menos a mi modo de ver, varios conflictos. Yo les voy a pedir a la doctora Saluzzi que les envíe, digamos, a través de la cátedra. Yo he comentado algunos, he hecho un comentario tanto en la ley como en Rubinsal Culsoni. Es más, ha habido un dossier que sacó Rubinsal Culsoni de este tema con varios autores, entre los que yo estoy, y les voy a pedir que les envíen ese dossier para que ustedes con tiempo, no digo para el examen, pero con tiempo, digamos, profundicen esta cuestión, porque es importante, más allá que estas reformas, por supuesto, las tienen que conocer. Pero como les decía entonces, el problema que había era en relación al artículo anterior, que era los derechos reales constituidos por el donatario. Es decir, yo recibía una donación y se la vendía a un tercero, y luego mi padre fallecía sin que se cumplan los 10 años de la prescripción adquisitiva, etcétera, etcétera.
pero, digamos, si estaban dentro de esos 10 años, podía, digamos, el legitimario que había sido perjudicado por esa donación, podía perseguir de estos terceros adquirentes a través de esta acción rey persecutoria el bien donado. Y por tanto, entonces, de esa manera, digamos, se sostenía que no había buena fe de este tercero que adquiría un bien donado, porque en realidad, si tenía la posibilidad de poder realizar un estudio de título previo de donde surgiera la existencia en sus antelados de una donación, entonces allí no podía configurarse esa buena fe, porque claramente, digamos, conforme a las normas tanto del Código de Vélez como el Código Civil y Comercial de la Nación, se sabía que una donación que resultara inoficiosa, es decir, una donación que vulnere la legítima hereditaria, podría ser resuelta. La nueva reforma, ¿qué es lo que hace? Bueno, digamos, si bien el efecto rey persecutorio me permite hacer eso, es decir, iniciar la acción contra los terceros adquirentes, como plantea la norma, queda absolutamente ahora muy reducida la situación. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, ¿y qué es lo que dice el artículo anterior? El artículo anterior dice, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Es decir, claramente, si yo le realizo, digamos, una persona le dona a su hijo y esa donación vulnera la legítima hereditaria y la persona fallece antes de estos 10 años del artículo 2459, el hijo contra el donatario va a poder atacar y esa donación va a quedar resuelta. Pero la reducción, dice, declarada por los jueces, no va a afectar la validez de los derechos reales constituidos o transmitidos por ese donatario a favor del tercero de buena fe y a título oneroso. Y allí, bueno, se genera toda una discusión de qué es lo que se entiende por tercero de buena fe, porque la norma no lo plantea y cuando uno va a los derechos reales dice que la buena fe registral se constituye se cumple con el estudio de títulos, pero el problema es que el artículo 2459, no para el mismo supuesto, pero dentro de la misma parte de regulación, allí sí tipifica o califica o caracteriza a la buena fe. Y fíjense que el 2459 en la última parte dice, no va a obstar la buena fe del poseedor que tenga conocimiento de la existencia de esa donación. Entonces ahí viene todo un conflicto en donde, claro, digamos, solamente esa acción rey persecutoria, es decir, esa acción contra el tercer adquirente, solamente va a ser viable cuando ese tercer adquirente no sea de buena fe. El problema que todos los autores se hacen es cuando el tercer adquirente sería de mala fe. No existiría la posibilidad, porque si la buena fe, digamos, si no constituye un acto de mala fe conocer la existencia de la donación, entonces no existiría no existiría la posibilidad de la mala fe, porque no lo va a transferir a un tercero de manera simulada cuando lo puede vender para no tener ninguna dificultad. Bueno, esta y varias otras cuestiones generan una suerte de enormes discusiones doctrinarias y se ha agitado ha habido mucha cuestión encontrada en orden a todos estos temas que han dado lugar, por supuesto, a un enorme debate doctrinario en este poco tiempo que tiene de vigencia estas normas de las que estamos hablando. Bueno, con esto entonces quedaría dada, salvo que me tengan alguna pregunta en relación a este tema. Me quedaría entonces hablar muy simplemente de las reglas de la sucesión ad intestato. Con relación a las reglas de la sucesión ad intestato, lo primero que yo les quiero marcar es que, digamos, aparece regulado a partir del artículo 2424, donde plantea dos normas que se refiere a las disposiciones generales en materia de sucesiones intestadas,
Y luego allí plantea en diferentes capítulos la sucesión de los descendientes, la sucesión de los ascendientes y la sucesión del cónyuge. Una de las cuestiones que nosotros planteamos, hemos dicho que en la sucesión ab intestato, la ley actúa, dijimos, de dos maneras, de manera imperativa, que dio lugar a todo esto que vinimos hablando de la legítima hereditaria, y de manera supletoria, creando un régimen o creando reglas que tiene que ver la primera con una regla que es preferencia por líneas, una segunda regla que es preferencia por grados y una tercera regla que es que no se tiene en cuenta el origen de los bienes. La primera regla, ¿qué es lo que dice? Que el grado, digamos, que en primer lugar se prefiere a la línea descendente, luego a la línea ascendente y finalmente a la línea colateral, y la excepción a esa regla tiene que ver con el cónyuge, que en realidad no pertenece a ninguna línea, sino que lo que hace es concurrir con ascendientes y descendientes y desplazar a los colaterales. Todas estas reglas que yo les estoy planteando, más allá de que en los libros, por supuesto, los autores los tratamos de manera conjunta, ustedes estas reglas las van a encontrar separadas en el código de acuerdo a cuál es el pariente al cual ustedes se están refiriendo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, voy a buscar el código. Si hablamos de la sucesión de los descendientes, ustedes se van a dar cuenta en el artículo 2426, que allí les va a decir que los hijos del causante lo heredan por derecho propio, les va a dar todas las características de la sucesión de los descendientes, pero cuando vayan a la sucesión de los ascendientes y a la sucesión del cónyuge, les va a plantear estas concurrencias. Fíjense que si ustedes van a la sucesión del cónyuge, en el artículo 2433 le va a decir concurrencia con descendientes y concurrencia con ascendientes, y exclusión de los colaterales. Fíjense que esta diferencia por línea y la excepción que yo recién les planteé en relación al cónyuge surge claramente de toda la regulación del código. Aclarada cuál es la línea que va a preferir o que prefiere la ley, luego puede suceder que si la línea, si yo tengo hijos, nietos, bisnietos, entonces allí, a partir de allí, obviamente también la ley requiere de un orden para saber quién hereda. Y entonces allí entra en funcionamiento la segunda regla que nos habla de preferencia por grados. Y nos va a decir que el grado más próximo excluye al grado más lejano, salvo el derecho de representación. Que no tienen los hijos. Con relación al derecho de representación, fíjense que antes en el Código de Vélez aparecía todo junto regulado y ahora nuevamente, si vamos al código, ustedes van a ver que cada uno va a marcar el derecho de representación o va a regular, mejor dicho, ese derecho de representación según tenga ese derecho o no lo tenga. Fíjense que en el marco de la sucesión de los descendientes, allí en el artículo 2428 y 2429, les va a plantear cómo funciona ese derecho de representación. Ese derecho de representación es una vocación referida a la vocación de otra persona, es decir, alguien que se encuentra en un grado más lejano va a ocupar un grado más cercano y va a tomar la porción de la herencia en las mismas condiciones, con los mismos derechos y obligaciones que lo hubiera hecho a quien representa. Y allí ustedes lo van a tener regulado en el artículo 2428 y el 2429. Ahora, fíjense que si ustedes van a la sucesión de los descendientes, ustedes se van a dar cuenta que no está regulado el derecho de representación porque claramente no tiene derecho de representación el ascendiente. Y si van a la sucesión del cónyuge, va a suceder lo mismo porque el cónyuge tampoco tiene derecho de representación. Ahora, si van a la sucesión de los colaterales, claramente allí les va a surgir el derecho de representación en el artículo 2439 cuando habla del orden. Fíjense que allí la norma les plantea y les dice que los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior
excepto el derecho de representación, pero fíjense muy bien, porque no funciona para todos los colaterales. Dice, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos del causante. Fíjense que esto es muy importante tener en cuenta, es decir, que el derecho de representación funciona solamente entre los hermanos del causante. Imagínense que yo sea una persona que estoy sola en el planeta, me muero y tenía 2 hermanos. Un hermano que está vivo y una hermana fallecida. Mi hermana fallecida, a su vez, tiene hijos. Entonces, a la sucesión mía, que soy, digamos, que es una sucesión entre colaterales, va a concurrir mi hermano, que está vivo, por derecho propio. Y mis sobrinos van a acudir por derecho de representación por caso de prefallecimiento. Ustedes saben que también el derecho de representación hay varias causales por el cual se habilita. Pero ¿por qué les digo que hay que tener mucho cuidado con este derecho de representación? Porque no todos los colaterales tienen derecho de representación, porque, vuelvo a reiterar, funciona solo en favor de hijos y descendientes de los hermanos. Si nos encontramos con una sucesión, por ejemplo, de primos hermanos, es decir, son todos primos hermanos, porque los únicos que quedan son primos hermanos, y hay un primo hermano que falleció y tiene hijos, en ese caso no hay manera que puedan recurrir a ese derecho de representación porque los primos hermanos no tienen derecho de representación. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. La norma dice quién tiene derecho de representación. Y por último, y con esto ya voy cerrando la clase, la tercera regla que me dice que no se tiene en cuenta el origen de los bienes. Lo más importante es que se está refiriendo más allá a la cuestión del adoptado, en la adopción simple y demás, pero fundamentalmente me quiero referir al tema de los bienes gananciales. Es decir, la regla me está diciendo que no se va a tener en cuenta el origen de los bienes, salvo la división de los bienes propios y gananciales. Porque ahí sí vamos a tener que saber si el origen es propio o si el origen es ganancial para saber cómo va a operar su división entre aquellos que concurran con el cónyuge. Ustedes saben también cuando estudien la sucesión del cónyuge, seguramente que a esta altura ya la han estudiado más que bien, ustedes saben que el cónyuge en los bienes gananciales no tiene derecho hereditario y simplemente toma el 50% como socio de la comunidad. Y el otro 50% si concurre con descendientes lo divide entre los descendientes. Digamos, de manera similar, aunque no idéntica, ocurre cuando concurre con ascendientes, en donde toma el 50% como socio, pero del otro 50% también participa en el carácter de heredero, el cónyuge supérstite, junto con los ascendientes, con independencia de que sean 1 o 2 esos ascendientes. Por tanto, entonces, claramente, digamos, si bien la regla nos está diciendo que no se tiene en cuenta el origen de los bienes, ¿en qué sentido? En el sentido de que mi padre de repente me había donado un bien y yo estoy casada y me lo había donado en condominio con mi hermana y era un campo y yo me muero y no tengo hijos, no tengo nada más que mi marido, claramente allí no se va a tener en cuenta el origen de los bienes, que porque yo me muero, el bien va a volver al patrimonio materno. No, si yo me muero, ese bien lo va a heredar mi marido, y si cuando mi marido se muera, ese bien lo van a heredar la familia de mi marido. Esto es lo que significa que no se tiene en cuenta el origen de los bienes. Los bienes no van a volver a el principio que se llamaba en el derecho romano paterni, paterni, materni, materni, es decir, que los bienes de la familia materna volvían a la familia materna y los que pertenecían a la familia paterna volvían a la familia paterna. Esta es la regla. No se tiene en cuenta el origen de los bienes. No importa de dónde vienen esos bienes, salvo que algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, que el origen sea ganancial, porque entonces en ese caso sí se va a tener en cuenta el origen, porque allí tiene el 50% como socio el cónyuge supérstite y luego dividirá o no, de acuerdo si concurre con ascendientes o con descendientes, y entonces en ese caso la cuestión cambiará. Bueno,
de esta manera, de una manera muy, muy concreta, he intentado dar estos temas que no son nada fáciles para ustedes y que, bueno, por supuesto estoy a disposición si hay alguna pregunta de la que ustedes quieran. Doctora, los Sí. que fueron reformados son exclusivamente los que mencionó hace un ratito. Sí, sí. No hay otro No. reformado. Ah, ok. No. Gracias. Yo tengo una duda con el derecho de representación. Sí, decime. El derecho de representación funciona cuando fallece dentro de los herederos uno, pero son coherederos. En el caso de su hermano, usted habló de sus dos hermanos, hay derecho de representación porque hay un grado, porque el grado de sus hermanos hay un hermano vivo. Digamos, yo te voy a cambiar la pregunta para ver si te la podés entender mejor. Digamos, ¿cuáles son los casos que habilita el derecho de representación? En primer lugar, prefallecimiento, ¿no? Si de repente, digamos, está mi padre, mis hermanos y mis hijos, y de repente yo me muero antes que mi padre, allí hay un prefallecimiento. Yo morí antes de lo que tenía que morir, porque la ideología indica que primero debería morir el padre, luego debe morir el hijo y con posterioridad los nietos. Es decir, que lo que hubiera correspondido es que yo herede a mi padre y luego que yo herede a mi padre, me fallezca yo y mi hija me herede a mí. Ahora, si hay un prefallecimiento, es decir, si yo muero antes que mi padre, mi hija, cuando yo me muero, accede a mi sucesión. Pero luego, cuando fallece mi padre, es decir, su abuelo, ella puede acceder a la herencia de mi padre a través del derecho de representación, invocando como, digamos, como causal el prefallecimiento. También es posible que esto se haga por una renuncia, ¿no? Si yo renuncio a la herencia de mi padre, mi hija también podría acceder a la misma por derecho de representación. También si hay indignidad. También en el caso de conmoriencia, ¿no? Si yo iba con mi padre en el auto y fallecemos los dos en un accidente y no se sabe quién de los dos falleció primero para ver cómo, digamos, cómo funciona la transmisión hereditaria. Bueno, entonces en ese caso también se habilitaría este derecho de representación. No sé si quedó claro, Victoria. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Acá veo una pregunta. Dice, doctora, no me quedó claro si el cónyuge es heredero o no, porque el 2424 interpreto que sí. Bueno, a ver, vamos a leer el 2424 y vamos a aclarar algunas cuestiones, que esto me interesa que les quede bien en claro, porque, digamos, a ver, hay cosas en las cuales puede haber alguna dificultad, pero esto ustedes se dan cuenta que es lo medular y lo troncal. Fíjense que el artículo 2424 me está hablando de quién puede ser un heredero legítimo. Es decir, un heredero que habla, digamos, que tiene derecho por voluntad de la ley. Y dice que las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, Ahora, cuando vamos a la sucesión del cónyuge, en todo momento en la sucesión del cónyuge se habla de la herencia. Es decir, para que nosotros podamos hablar de, digamos, de herencia, tenemos que estar dentro del marco de los bienes propios de ese cónyuge. Fíjense que si ustedes van a la sucesión a la concurrencia acá con los descendientes, dice, si heredan los descendientes, el cónyuge tiene el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponde al cónyuge prefallecido. Es decir, una cosa es la norma que nos dice
que es un heredero legítimo, es decir, que puede ser un heredero por voluntad de la ley. Si la persona no testa, directamente va a ser heredero, pero la vocación hereditaria de ese cónyuge está supeditada a que existan bienes propios. Si no existen bienes propios, entonces allí hay lo que Borda ya de hace muchos años denomina ausencia de la vocación hereditaria. ¿Por qué? Porque simplemente toma el 50% como socio de la comunidad. Piensen ustedes que hoy una persona que esté casada puede optar por uno u otro régimen, y una vez optado uno u otro régimen, o directamente casarse y por tanto se va a regir por el régimen supletorio, que es el régimen de la comunidad, pero bueno, podría optar también por el de la separación de bienes. En el caso de que opte por el régimen de la separación de bienes, todos los bienes adquiridos con posterioridad al matrimonio van a ser bienes propios. Por tanto, al momento de la muerte, en ese caso no se generó o no se formó ninguna comunidad y por tanto entonces allí el cónyuge superstite va a ser heredero. Pero en el caso que se haya optado por el régimen de comunidad y se hayan adquirido bienes luego del matrimonio, entonces en ese caso hay bienes gananciales y de manera expresa plantea que en la concurrencia con descendientes, fíjense que no es el mismo caso del cónyuge en concurrencia con los ascendientes, que ahí en ese caso sí hereda parte del 50% de gananciales que le corresponde al cónyuge fallecido. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confundir lo que es un heredero, digamos, legitimario, es decir, es un heredero que accede por derecho, digamos, por voluntad de la ley, con si tiene porción o no tiene porción en la herencia. Porque claramente, fíjense que de todos los casos que hemos hablado, tenemos que varios son, digamos, los herederos que son considerados como un heredero legítimo, es decir, habla de los descendientes, del ascendiente, de los colaterales, pero esto no significa que todos hereden, porque por eso están estas reglas de la sucesión a intestato que yo les acabo de plantear y que les plantea cómo y en qué situación esos parientes van a ir heredando o no. El hecho de que la norma diga que los colaterales heredan no significa que en todas las sucesiones van a heredar, porque van a heredar en tanto y en cuanto no haya ascendientes, no haya descendientes, no haya cónyuge y no haya tampoco un testamento, porque podría hasta ocurrir que la persona haya testado, no tiene ninguna necesidad digamos, de que sea protegida esa legítima hereditaria y entonces podría disponer a favor de un tercero y por tanto entonces allí no habría ninguna dificultad y no heredaría tampoco. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces aquí nos despedimos. Y bueno, nos vemos, estoy armando una cantidad con las chicas de la cátedra de preguntas y respuestas para que en la última clase vayan repasando, hagamos un repaso interactivo y que bueno, que de alguna manera les pueda servir de la totalidad de la unidad y si por supuesto surge alguna pregunta o algo por el estilo, por supuesto que también la vamos a responder. Así que bueno, en eso un poco también les quería contar en qué va a consistir esta última clase que hemos hablado de preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a plantear preguntas para que ustedes respondan, o las respondo yo, si por ahí no las saben, preguntas concretas, cosa de que les sirva para para ir como un ping-pong y les vayan quedando determinados conceptos claros y se les vaya también fijando, ¿no? Los conocimientos, porque a esta altura los deben tener el estudio bastante avanzado. Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí dejamos. Esperen que tengo que ver esto de la grabación. A ver.